primer lugar, pues está materializando la cuarta transformación. Realmente el licenciado López Obrador ha sido y es fiel intérprete de viejos anhelos de justicia del pueblo mexicano. Y el pueblo de México, el 1 de julio, pues logró rescatar a la patria para los mexicanos. Y Andrés Manuel está haciendo que el Estado mexicano sea el rector de la economía, de la política, y porque el Estado estaba secuestrado por una minoría rapaz, que era la que estaba por encima del Estado mexicano, y por lo tanto estaba al servicio, los gobernantes estaban al servicio de una oligarquía. Con Andrés Manuel eso se acabó, y está ahora el Estado mexicano asumiendo y ocupando el espacio que le corresponde como representativo de la población, de la sociedad en su conjunto, por una parte. Y por otra parte, pues los cambios están a la vista. Empezó a llevar a efecto el proyecto alternativo de Nación, y lo primero que hace es parar en seco el saqueo del erario público. Está combatiendo a fondo la corrupción, y desde luego por primera vez en muchas décadas Andrés Manuel pone atención con la pasión, con esmero, para atender las necesidades y los reclamos históricos de los olvidados, que son los pobres, los más pobres, los adultos mayores, los campesinos, la juventud que quiere estudiar, discapacitados y toda una gran mayoría de pobres que dejó el régimen neoliberal, y que ahora Andrés Manuel está en la búsqueda de solucionar sus problemas y evitar que los privilegios sigan predominando. Por ejemplo, pues antes los grandes capitales no pagaban impuestos, les condonaban impuestos, ¿verdad? Y ahora eso se acabó, les está exigiendo que paguen impuestos, y por primera vez en décadas ya empiezan a pagar, aunque cause el odio porque Andrés Manuel está aplicando la justicia y combatiendo a fondo la corrupción. Entonces también suspendió las concesiones a empresas extranjeras para las minas, ya que estaba casi el 60% del territorio nacional en manos de extranjeras, y está aparte pues atendiendo los reclamos de los sectores comerciales, etcétera, aportando lo que se puede, a pesar de la pandemia que vino a interferir en el proyecto, pero no ha dejado de estar atendiendo los reclamos sociales. Hubo una importante reforma laboral que crea otras condiciones para que los trabajadores libremente escojan sus dirigentes, formen sus organizaciones sindicales, democraticen sus organizaciones sindicales. En fin, también se aprobó la ley para acabar con el fuero de los gobernantes, y desde luego que también está llevando a cabo una política de respuesta, de aclaración todos los días de la mañanera, donde le informa al pueblo de México, ya que hay una enorme campaña de desinformación y de ataques de la derecha a través de los medios tradicionales. Entonces él por eso comparece ante el pueblo con las llamadas conferencias mañaneras. En fin, hay un nuevo proyecto de modelo educativo que trata de rescatar lo mejor de la historia pedagógica, ¿verdad?, de México. Recuerden que aquí en Matamoros pues tienen una gran aportación con el maestro José Santos Valdés, que formó parte de uno de los grandes movimientos pedagógicos del mundo, de los 3 movimientos pedagógicos. Uno de ellos fue el de Makarenko en Rusia, el de Freinet en Francia, y aquí el de Santos Valdés y Moisés Sáenz González. Entonces Santos Valdés juega un papel muy importante, y de ahí se están rescatando experiencias para una educación democrática, nacionalista, que libere al ser humano de la explotación, de las injusticias, que sea una educación que realmente represente el humanismo, y no una educación que fomenta el individualismo, el egoísmo, como la que implantó el régimen neoliberal, sino una educación que ubique al ser humano en una actitud democrática, nacionalista y de solidaridad humana. En fin, hay muchas cosas que están haciendo, ¿verdad?, y que faltan algunas cosas por hacer, pero pensamos que está sentando las bases para el renacimiento de nuestro México.
Y ahora, en cuanto a la política internacional, pues acabamos de ver que fue a los Estados Unidos con una política, con una actitud digna, decorosa, defendiendo los intereses nacionales, ante el gobierno de Donald Trump, y donde hace alusión, para aquellos que auguraban un fracaso, pues él hace alusión, ¿verdad?, a que va a estar de por medio el interés nacional, pero sobre todo exige respeto a la soberanía nacional. Hace alusión, para aquellos que dicen que iba a favorecer al Partido Republicano, ahí le da crédito a los dos partidos. Por una parte se refiere al presidente Lincoln del Partido Republicano. En la época de Benito Juárez se opuso a la intervención francesa, cuando vinieron los franceses a traernos a un emperador como Maximiliano y a la emperatriz Carlota, y fue Lincoln el que estaba en esa época gobernando, a pesar de la guerra civil que había en Estados Unidos por los estados separatistas esclavistas del sur. Él manifestó su apoyo al presidente Juárez. Se entendieron bien que Juárez pues manifestó el dolor al ser asesinado este gran presidente que luchó por abolir la esclavitud de los negros. Y era republicano. Y también en la época de Lázaro Cárdenas estaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, era del Partido Demócrata, y que se entendió bien con el general Lázaro Cárdenas cuando expropió el petróleo. Entonces, ahí pone de manifiesto que no está favoreciendo un partido, sino le da el crédito a lo que han aportado los dos partidos en determinada etapa de la historia de México. Y desde luego, pues, habla también de lo que esperaban los migrantes, un pronunciamiento donde dice que los migrantes hispanos y mexicanos han aportado, pues han contribuido al desarrollo de ese país. Es un mensaje bastante claro. Y también hace alusión a una declaración de George Washington, el que dirigió la independencia, donde dice pues que ningún gobierno de ningún país puede aprovecharse de la infortunio y de las desgracias de otros países. Pues estaba muy claro el mensaje de él, advirtiendo, ¿verdad?, que México iba a ser respetuoso con Estados Unidos, pero también exigía respeto. En fin, podríamos hablar de muchas cosas, pero de que está el país en marcha y que hay austeridad que le está aplicando. Desde luego, como dijo él, lo viejo todavía no termina de morir y lo nuevo apenas se están haciendo. Hay muchas cosas por realizar, pero pues habría mucho de qué hablar de lo que se ha logrado en año y medio de gobierno.